Cimarrones, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Sensor UABC, la temporada 25. El día de hoy tenemos un programa muy especial para todos ustedes, ya que tendremos diferentes actividades a las que le daremos cobertura. Así que no se diga más. Yo soy Alan Martínez, esto es Sensor UABC, la temporada 25, detectando el quehacer universitario. Comenzamos. Nos encontramos haciendo la práctica 8 de nuestro manual de fundamentos de química analítica y estamos haciendo la práctica de análisis del grupo 3, del subgrupo de níquel y aluminio, y mediante la muestra problema estamos identificando mediante la creación del precipitado con la adición de diferentes sustancias la composición de la muestra problema. Y el día de hoy estaré entrevistando a una cimarrona que estudia en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Químicas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Bianca Lizeth Calera Gautzin. ¿Qué edad tienes? Tengo 18 años. ¿Qué carrera estás estudiando y por qué? Estoy en tronco común de Ciencias Químicas, esperando al próximo semestre entrar a QFB, y elegí esta carrera porque no hay ninguna otra carrera que realmente me llamara la atención como lo hizo QFB y lo relacionado a la química. Una de las principales motivaciones que me hicieron elegir esta carrera al momento de checar el plan de estudios y checar que estaba la materia de parasitología, ya que la llevé en la prepa, y desde el momento que la tomé, la verdad me encantó, además de que es un tema medio asqueroso, ya que estamos hablando de parásitos y de heces fecales, además de todas las demás materias que están involucradas en la carrera, ya sea hematología, los análisis que se hacen en el cuerpo y todo eso. Lo más difícil puede llegar a ser el manejo del tiempo. Yo realizo diferentes actividades a lo largo del día, extracurriculares, además de hacer mis tareas y estudiar para mis exámenes, y pues a veces el tiempo no me rinde. Muchas personas dicen que cuando te gradúas no llegas a ejercer o terminas trabajando como en una farmacia. No siempre es verdad, pues eso ya depende mucho del camino que tomes. También he escuchado que dicen que se relaciona mucho con la ingeniería química y esas cosas, aunque comparten materias, pues realmente no son lo mismo. Como tal, no creo tener algún aprendizaje que me haya marcado demasiado, ya que solamente cuento con 2 semestres. Todos mis profesores de alguna manera me han ayudado a poder hacer las cosas sin complicarme demasiado. Todos los eventos que suelen haber en la facultad son un poco más relacionados con la ingeniería, como concursos de robótica o cosas similares. Yo no me puedo involucrar tanto. Y el evento pasado que se llevó a cabo aquí en la facultad fue el de la observación del eclipse. Y la verdad pienso que fue un evento muy bonito, ya que todas las facultades pudieron acercarse y conocer un poco más sobre qué es lo que estaba ocurriendo. Y realmente pienso que se deberían de implementar o llevar a cabo más eventos dentro de la facultad, y quizá en alguno de ellos en algún futuro pueda participar. El 14% de la población que migra son menores de edad, según información del 2021 de la Asociación Caracol. Un dato importante es que dicha migración se debe a la falta de productos de higiene menstrual. Para una familia promedio de 4 personas tiene un costo de 26,000 pesos anuales en productos de higiene menstrual, además de fuertes dolores menstruales imposibilitantes que las lleva a ausentarse más de una semana de la escuela, originando la deserción de las infancias menstruantes y dando origen a la migración de las infancias menstruantes condicionado por cuestiones de pobreza. Las infancias, al estar expuestas a espacios no seguros y compartidos con población adulta, hace vulnerable la salud menstrual de las infancias, ya que el tiempo reducido en los espacios para su higiene tiene repercusiones importantes en su salud física y emocional. Organizaciones internacionales y activistas buscan soluciones para que las infancias tengan un espacio digno en su tránsito migrante en los albergues, como baños, espacios destinados para información relacionada en su salud menstrual. Se siguen perpetuando tabúes y estigmas sociales, como por ejemplo que las infancias no hablen de la menstruación entre ellas y al que mancharse sus prendas sean visibles y sea algo vergonzoso, cuando es un proceso biológico natural de todas las infancias menstruantes.
Las infancias que llegan a esos albergues migrantes se enfrentan a espacios que no son seguros para ellas. Comparten con adultos los espacios. Con esta situación las niñas no tienen baños para poder limpiarse o lavarse. Tránsito migrante como infancias menstruantes, Santuario Migrante en Tijuana. Busca que las infancias migrantes se apropien de talleres de oficio en la elaboración de un producto de higiene menstrual, sean informadas de los diferentes productos para su salud menstrual e formación y que empoderen a otras infancias. Para la cápsula que les presentaremos el día de hoy, viajaremos un poco al pasado, porque el equipo de Ciencia Cimarrón trabajó en una cápsula sobre lo que fue la Semana del Cerebro, así que no siga más, vamos a recordar este evento. Hola, ¿qué tal? Soy Osmino Caña y seguimos aquí en Ciencia Cimarrón. A mis espaldas se lleva a cabo el Rally de Neurociencias en la Facultad de Medicina y Psicología en UABC Campus Otay, donde alumnos de esta misma facultad pueden prueba sus habilidades físicas y mentales. Acompáñame a ver todo lo que se vivió en estas actividades. Pero yo tengo una pregunta para la camarita. ¿Te divertiste el día de hoy con todas las actividades que vivimos juntas? Yo también, y es por ello que finalizamos el Rally de Neurociencias. Nos vemos en una próxima entrega. Continuando con Sensor UABC, tuvimos la visita de la doctora Consuelo Martínez de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para la conferencia Humor, Género y Feminismo. Así que no se diga más, vamos a ver de qué trató esta conferencia. El libro es muy diverso, así como la ciudad que lleva en su título. Esto hace que sea muy digerible leer y no te estanques. Cada escritor le da un toque diferente a su relato o cuento. En algunos de ellos se puede ver reflejado de la manera más cruda Tijuana. Una Tijuana violenta, una Tijuana fea, una Tijuana llena de falsas promesas y desamparo. No exagero al decirles que 2 veces me dieron ganas de vomitar al leerlo. Pero no vomitar porque fuera malo, sino porque de la impotencia, de la rabia de leer estas cosas que lamentablemente pasan día tras día aquí en Tijuana, ¿no? Porque una cosa es leer una injusticia en una novela, que sabes que es ficción y no lo sientes, y otra cosa es saber que esa injusticia pasa en tu ciudad, a unas calles de ti o a la vuelta de tu esquina, ¿no? Sin embargo, también hay relatos muy llevaderos y nostálgicos que te cuentan los orígenes de la ciudad, te llevan a caminar por ella, no te imaginas los escenarios, los ves y estás en ellos, porque pues aquí vivimos, ¿no? ¿Cómo surgió Tijuana entre letras? Se los comento brevemente. Nos encontrábamos desarrollando cada uno su propio proyecto escritural. Ya a mediados del año pasado
en una de las sesiones, un compañero nuestro, Luis Manuel Reza, compartió un escrito que ahora forma parte de este libro. El tema era sobre las calles, los nombres de las calles y las colonias de Tijuana. Está escrito con conocimiento sobre la ciudad y con un fino sentido del humor. A todos nos gustó mucho y en algún momento él nos propuso hacer un libro colectivo sobre Tijuana. Entonces pusimos en pausa nuestros proyectos personales y comenzamos a trabajar para plasmar nuestra experiencia como habitantes de la ciudad. En el proceso de preparar el libro, se sumó Liliana Lanz, que estaba inscrita en otro taller de escritura también coordinado por Juan José. De los 9 autores, 2 nacieron en esta ciudad y los demás somos originarios de otros lugares. 5 son varones y 4 somos mujeres. El rango de edad varía entre los 40 y los 75 años. Yo tengo 73. Todos tenemos una formación universitaria y 7 de ellos ya han publicado uno o varios libros. Nuestra intención al escribir este libro fue compartir lo que conocemos, vivimos y esperamos de esta ciudad. Los temas y los tonos son variados. El resultado es un texto donde podemos reconocer distintos aspectos de esta ciudad llamada Tijuana. Dice José Emilio Pacheco que las cosas no existen mientras no hay un texto que las fije. Confiamos haber contribuido a eso. Pues bueno, presenté mi cuento, ¿no? Este es un cuento que me tiene muy orgullosa porque es el más largo que he escrito. Comúnmente, bueno, ustedes creo que también podrían caer en lo mismo. Cuando yo estudié la carrera en lengua y literatura hace ya muchos años, cuando la facultad no era facultad, era escuela, nos daban un taller de minificción. Entonces la cura era escribir minificción, cuentos de un parrafito, cuentos que a lo mucho no superaban una cuartilla. Y pues yo bien fregona escribiendo textos bien concretos pero bien densos. Pero a la larga, pues hace poquito daño, porque no logras desarrollar personajes ni escenarios, ¿no? Al final de cuentas te empiezan a faltar las palabras. Entonces este es el cuento más largo que he escrito en mi vida y estoy algo orgullosa. Anécdota que llevaba en el tintero pensando hace mucho tiempo, algo que me pasó, así es autobiográfico, todo pasó, no inventé nada, si acaso le agregué así salsita y color, pero todo pasa. El título pues es Foxplorations, entonces obviamente sucede en el que ya no existe, pero era un parque ahí en Rosarito, ¿no? Entonces tiene muchísimo que ver con eso y la dinámica de cuando ese parque pues estaba en su apogeo. Particularmente, ustedes están muy jóvenes para recordarlo, pero ahí en Rosarito se filmó la película El Titanic. Entonces en esos momentos la ciudad, las promesas hollywoodenses que prometía la ciudad y Rosarito eran otra cosa. Entonces tiene que ver con eso. Cuando yo presento el cuento en el taller, pues no les gustó. La primera reacción, no que no les gustó, o sea, el primer comentario fue como, ¿y Tijuana? Y ahí está, enseguida. Pero ahí está. No, pero es que le falta Tijuana, o sea, le falta más. Bueno, está bien. Esos comentarios me sirvieron mucho para adentrarme más en la ambientación, o sea, sí quedó más fregón a partir de esas observaciones, pero me acordé que en ese entonces Rosarito era parte del municipio de Tijuana. O sea, por eso en mi mente estaba como, ¿cómo que no? O sea, porque así se sentía Rosarito, como parte de, al menos del municipio de Tijuana. Hola cimarrones, acompáñame una vez más en un video de visita con la doctora Consuelo Patricia Martínez de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí sobre su investigación de humor, género y feminismo. Soy Patricia Martínez, soy doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social y bueno, estudié la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en UABC Mexicali.
Y bueno, en esta ocasión vine a compartirles un poco una de mis líneas de investigación, que es el humor, el sentido del humor en relación con el género, la perspectiva de género. Y bueno, rápidamente yo platiqué con ustedes esta tarde sobre este libro que se publicó en 2020, Género, Humor e Ironía, la risa de las mujeres en el patriarcado. Y bueno, es algo que vengo trabajando, el humor y género, lo vengo trabajando desde hace más de 10 años, poco más de 10 años. Y bueno, fue surgiendo primero un poco por la literatura, lo que yo leía. Noté cómo las mujeres, digamos las mujeres escritoras, tenían ciertas características en su manera de escribir, ciertas características irónicas en su escritura, pero también, sobre todo, a partir de realizar otras investigaciones, escuchando experiencias, vivencias de personas jóvenes principalmente. Aunque yo estaba investigando otra cosa, pero me voy dando cuenta en el trabajo de campo, al recopilar esta información, me voy dando cuenta de sus formas de expresar lo humorístico, o bueno, sus maneras de expresarse, que tienen ciertas particularidades en las mujeres, sobre todo en el uso de la ironía, sobre todo en esta facultad de reírse, o digamos esta cualidad de reírse de sí mismas, entre otros aspectos. Y bueno, pues eso me ha ido llevando a desarrollar este trabajo sobre el humor y el género. Es una construcción social, cultural, histórica. No nos hace reír simplemente lo generacional, ¿no? Es posible que si ustedes ven una película de Cantinflas, no sé, ¿no? y una película, no sé, del primer Cantinflas, ¿no? de fines de principios de los 40, ¿no? De los 50, es posible que ustedes vean eso y no les cause gracia, ¿no? Y sin embargo, bueno, a otras generaciones les causaba gracia. Es decir, lo que a lo mejor Cantinflas podía decir que parecía chistoso, ¿no? En los 40, ¿no? Correspondía a una serie de esquemas o de parámetros sociales, culturales, históricos, ¿no? Por eso son históricos, de ese tiempo, que funcionaban, digamos, ¿no? En ese sentido, y que ahora ya no tienen la misma funcionalidad, ¿no? o la misma eficacia, por decirlo de esa manera. Entonces, bueno, no nos causa risa. Es posible que un chiste o algo que sea gracioso en otro territorio, en otro país, en otro grupo social, ¿no? No nos sea chistoso, ¿no? a nosotras, ¿no? A nosotros. Entonces, bueno, el humor es una construcción social, cultural, histórica. Eso que creemos, o sea, reír es natural, pero ¿de qué nos reímos? Es una construcción social, cultural, histórica, ¿no? Entonces, bueno, el género también es una construcción social, cultural, histórica. Es decir, los elementos simbólicos de interpretación que nosotros depositamos en los cuerpos de hombres, en los cuerpos de mujeres, digamos, a grandes rasgos eso sería el género, y las relaciones de poder que se construyen a partir de esos atributos que le damos a los cuerpos, a lo que consideramos femenino, a lo que consideramos masculino, digamos en términos muy binarios. Bueno, pues esos aspectos también son construcciones sociales, culturales, históricas. Esto ha sido todo por mi parte. Sigue disfrutando de Sensor UABC. ¿Sabías que el posgrado en odontología pediátrica de la Universidad Autónoma de Baja California realiza tratamientos dentales, preventivos, restauradores y de ortopedia para pacientes infantiles?
Además, cuenta con la rehabilitación oral mediante la anestesia general de la mano con una especialista anestesióloga pediatra. Estos casos son cuando un paciente no puede ser atendido en la silla dental por diferentes circunstancias, como pacientes poco colaboradores, pacientes con discapacidad físico-mental y pacientes con múltiples lesiones cariosas. Pero, ¿en qué consisten estos procedimientos? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Lo primero que debemos hacer es visitar la clínica de odontopediatría de UABC. Nuestros estudiantes de posgrado en odontología pediátrica realizarán una serie de estudios, una historia clínica y una valoración del caso. Se contará en todo momento con el apoyo de doctores especialistas, quienes en conjunto determinarán los casos que requieran rehabilitación oral mediante la anestesia general y te explicarán toda la información que necesitas saber. Nos encontramos en el quirófano preparando todo el equipo. El instrumental debe estar completamente estéril, al igual que el quirófano y el material. Nosotros venimos preparados con radiografías, sensor y todo para atender al paciente como si estuviera en una clínica dental, pero en el hospital. La paciente llega en ayunas, se le piden estudios preoperatorios, se realiza una historia clínica previa y en este caso yo voy a realizar el papel de operadora. El día de hoy yo voy a hacer el papel de asistente dental, el cual consiste en tener todo el instrumental estéril y bien organizado para realizar todos los tratamientos que va a realizar la operadora y el asistente. Soy anestesióloga pediatra y colaboro con el curso de posgrado de odontología pediátrica. Mi función radica en darle anestesia a los niños que van a entrar a quirófano, anestesia general, y empieza desde que valoro al paciente. Es una entrevista que se le hace junto con la mamá para preguntar alergias, condición actual de salud y cirugías previas. Después pasa a quirófano y aquí hacemos una inducción donde se duerme el paciente o su cerebro y le canalizamos. Y es por la vena que le pasamos medicamentos intravenosos para que el paciente no se mueva, no le duela y le puedan llevar a cabo el procedimiento. Durante todo el procedimiento, mediante un sistema de cables y este monitor, nosotros estamos viendo la presión arterial de la niña, el corazón, el ritmo del corazón, la frecuencia respiratoria y muchos signos con los que nosotros verificamos que esté la paciente estable durante el procedimiento. Todos los pacientes que van a ser sometidos a anestesia general deberán de venir en ayuno y con ciertas recomendaciones individualizadas según cada paciente. Una vez terminado el procedimiento, nosotros les dejamos de pasar medicamentos para que el paciente empiece a despertar y pasa a un cuartito que se llama recuperación. Ahí va a estar también monitorizado y con oxígeno si requiere, hasta que esté bien despierto, se da de alta y puede irse a su domicilio. En la especialidad de odontología pediátrica que se oferta en la Universidad Autónoma de Baja California, nuestros estudiantes vienen a realizar las prácticas en quirófano para su formación de la especialidad de odontología pediátrica. Es sumamente importante el beneficio que se obtiene a bajo costo para los pacientes y la rehabilitación oral de nuestros pacientes, dando seguimiento muy importante posterior a la rehabilitación del paciente. Contamos con equipo de rayos X, un anestesiólogo pediatra y su servidora como docente de estos nuevos doctores que estamos formando en la UABC. El programa de especialidad en odontología pediátrica está altamente capacitado para atender a los pacientes infantiles que necesiten anestesia general. Te invitamos a acudir a nuestra clínica en el edificio de posgrado de odontología pediátrica de UABC, Campus Tijuana, para una valoración y atención dental especializada.
¿Sabías que la lectura es clave en el desarrollo educativo, personal y emocional de las personas? Además, también es clave para la felicidad y el éxito personal. Una vez que se aprende y se adquiere el hábito de la lectura, las personas empiezan a desarrollar una serie de beneficios que, si bien pueden ser muchos, en este momento mencionaremos 9 de los más importantes. 1. La lectura mejora la comprensión de textos, la gramática, el vocabulario y la escritura. 2. Ayuda a aumentar la curiosidad, abriendo preguntas que estimulan la reflexión y el conocimiento. 3. Estimula el razonamiento y la capacidad memorística. 4. Aumenta la capacidad del pensamiento crítico y la confianza al momento de hablar. 5. La lectura enriquece la creatividad y es una muy buena vía contra el aburrimiento. 6. Ayuda a explorar nuevos mundos y mejora la imaginación. 7. Favorece el ánimo y reduce el estrés. 8. Incrementa la habilidad de ser empático y crea vínculos con otras personas. 9. Siempre te acompaña y hace que no te sientas solo, independientemente del lugar donde te encuentres. Cada libro tiene su propio autor y esencia. Por ejemplo, Miguel de Cervantes nos cuenta en El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha las aventuras de Sancho Panza y Don Quijote por el camino de la Mancha, en busca del amor de la hermosa Dulcinea, enfrentándose a molinos de viento, bandidos y la locura de Don Quijote. Una desapacible noche de noviembre contemplé el final de mis esfuerzos. Con una ansiedad rellana en la agonía, coloqué a mi alrededor los instrumentos que me iban a permitir infundir un hálito de vida a la cosa inerte que yacía a mis pies. En el año 1818, Mary Shelley nos demuestra que un monstruo no necesariamente tiene que ser horrible. George Orwell, en la novela Rebelión de la Granja, nos inspira e induce a la lectura con buenas nuevas de un próspero futuro, que ni las grandes mentes puedan imaginar. Herman Melville, con su novela Moby Dick, nos ilustra el emocionante inicio de un viaje a la lectura, por medio de la curiosidad que va más allá de la caza de ballenas, sino del atrevimiento tenaz al descubrimiento. En el asteroide B612 vive un principito que nos demostrará el niño que todos llevamos dentro, y la esperanza e inocencia que aún alimenta nuestra vida. No soy para ti más que un zorro parecido a otros 100,000 zorros, pero si me domesticas, tendremos necesidad el uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo y yo seré para ti único en el mundo. El Principito, Antoine de Saint-Exupéry. Hay que recordar, nunca es demasiado temprano para compartir un libro con los niños. Si aguardáramos a que sepan leer para hacerlo, es como si esperáramos a que él supiera hablar para hablarle. Penélope Leach. Cimarrones, hasta aquí el programa del día de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales @censorUABC para que estén al pendientes de todo el contenido que estaremos subiendo. Así que nos vemos en el siguiente programa. Esto fue Censor UABC, la temporada 25, detectando el quehacer universitario. Yo soy Adel Martínez. Hasta la próxima.